Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les traemos el tema de proceso de importación de mercancías. Primero, antes de empezar con todo este tema, tenemos que ver por quiénes está conformado mi equipo. Bueno, mi equipo está conformado por Banda Castro Zulma Surinam, Del Ángel Padilla Flor Angélica, Garibaldi Vázquez Eneida Judith, Herrera Sosa Ana Mauricio, Nucamendi Castillo Mario Israel, Valladares Falcón Leslie Patricia y su servidora Cárdenas Hernández Tamara Guadalupe. Ahora sí, como dicen por ahí, a lo que nos truje. Bueno, se preguntarán cuál es el procedimiento para importar mercancías. Primero que nada, y siento que es el punto más importante, es que debes de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. También te debes de encontrar al corriente de tu situación fiscal, contar con firma electrónica avanzada, tienes que contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal, también tienes que inscribirte en el padrón de importadores, que están en las reglas 1.3.2, 1.3.1 y 1.3.6 de carácter general en materia de comercio exterior para 2013. También tienes que inscribirte en el padrón de sectores específicos si la mercancía se encuentra en el anexo 10 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2012, de acuerdo a su clasificación arancelaria. Regla 1.3.2 de carácter general en materia de comercio exterior para 2012. Tienes que realizar el encargo conferido al agente aduanal, regla 1.2.5 de carácter en materia de comercio exterior para 2013. Tienes que cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de mercancía. También tienes que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, que en su caso esté sujeta a la mercancía. Avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc. Es importantísimo recordar que el pedimento de importación es el documento que comprueba la legalidad de las estancias de las mercancías en México. Esto es importante que se conserve y la aporte cuando la mercancía sea transportada. ¿Cuáles son los documentos que deben presentarse en la importación de mercancías? Bueno, quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la CHCP, el cual debe ser tramitado por el agente o apoderado aduanal una vez reunida la documentación necesaria y debe declarar, entre otros, los siguientes: el régimen aduanero al que se pretenden destinar las mercancías, los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o medidas de transición, los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía, el peso o volumen, el código de barras, número confidencial o firma electrónica que determine el despacho por el agente aduanal. Además, se debe adjuntar el pedimento de importación la siguiente documentación: la factura comercial que ampare la mercancía que se pretende importar. Cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a $300, las facturas podrán ser expendidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. Dicha factura debe contener los siguientes datos. Como punto número 1 tenemos el lugar y fecha de expedición. Punto número 2, el nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta. De decir verdad, en todos los tantos de la factura. Como punto 3 tenemos la descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ella en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación cuando estos existan, así como los valores unitario
y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial detallada cuando la misma venga en clase. Después, nombre y domicilio del vendedor, nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto del destinatario, número de factura o de identificación del documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Y pues siempre llega a faltar algún dato. Bueno, a falta de algún dato, de alguno de los datos o requisitos enunciados anteriormente, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración bajo protesta. De decir verdad del importador, agente o apoderado aduanal en la forma propia cuando exista espacio para ello, mediante escritos libres y presentarse en cualquier momento ante la autoridad aduanera, siempre que efectúe el pago de la multa establecida en el artículo 185, fracción 1 de la ley aduanera, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo. Cuando los datos se encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés, deben ser traducirse al español en la misma factura o en un documento anexo. Bueno, el conocimiento del embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que se hubieran expendido de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los impuestos general de importación y exportación. Más fácil, TIGIE. Para los efectos de los artículos 1, 35, 36, penúltimo párrafo, 37, 38, 89 y 90 de la ley aduanera, así como 58 y 121 de su reglamento, los documentos que deban presentarse junto con las mercancías para su despacho para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, NOMS, y de las demás obligaciones establecidas en la ley aduanera para cada régimen aduanero y por los demás ordenamientos que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Una vez transmitido este documento, se recibirá un acuse de referencia emitido por la ventanilla digital denominado e-document, el cual el agente aduanal deberá declarar en el pedimento respectivo, en el bloque de identificadores con la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2013. En cualquier momento podrá requerir el contribuyente a los responsables solidarios y terceros con ellos relacionados para que exhiban para su cotejo los originales de la documentación a que hace referencia a las disposiciones jurídicas aplicables. Tratándose de los documentos que, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, se deben anexar en original, se transmitirán conforme al primer párrafo de la regla 3.1.30 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2013. Para los efectos del artículo 36 de la ley aduanera, el pedimento deberá presentarse en un ejemplar, solo con los campos contenidos en el formato denominado impresión simplificada del pedimento, asentando el código de barras correspondiente conforme a lo establecido en el apéndice 17 del anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2013, y declarando el número de CODE y los e-documents correspondientes. Ahora vamos al análisis de un pedimento aduanal. El formato de pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que deba ser declarada
Los diferentes bloques que puedan conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser impresos, deben presentarse en un ejemplar destinado al importador. Los diferentes bloques que pueden conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser impresos. El formato de impresión para todas las fechas serán día, mes, año. Aquí tenemos el sistema SEI. Este es exactamente el encabezado principal del pedimento. Aquí podemos observar que tenemos pedimento, páginas del pedimento, las que sean las certificaciones, el número de pedimento, tipo de operación del pedimento, el régimen, destino, tipo de cambio, precio bruto, aduanas y todos los datos anteriormente ya dichos. Pues eso se tiene que ser llenada de una manera legible para que no tenga ningún problema después. Ok, ahora vamos al encabezado principal del pedimento. El encabezado principal deberá sentarse en la primera página de todo pedimento. La parte derecha utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada. El código de barras bidimensional deberá imprimirse entre el acuse de recibo y el nombre de la aduana o sección de despacho. 1. Número de pedimento. El número asignado por el agente, apoderado aduanal o de almacén. Son 15 dígitos que se componen por año, que son 2, aduana, que son 2, la patente son 4 números, otro año, el año de la patente, que es otro, consecutivos son 6. Se incluyen en todos los registros al archivo SAI. T-OPER o tipo de operación. En la importación IMP, importación, XP, exportación, retorno, TRA, tránsitos. Es opcional la impresión, pues cuando se trate de pedimentos complementarios y transitorios internacional. En el obligatorio en SAI régimen 501 campo 5 solo incluye 1 para operación de importaciones y 2 para operaciones de exportación. 3. CPE pedimento obligatorio en SAI régimen 501 campo 6. La clave del pedimento de que se trate conforme al apéndice 2 del presente anexo 22. Tratándose de rectificaciones o pedimentos complementarios, se deberá declarar en este campo la clave RI o CT según corresponda. 4. El régimen no se genera en SAI. El régimen aduanero al que se destinan las mercancías conforme al apéndice 16 del presente anexo 22 no deberá ser llenado en complementarios. 5. Destino y origen. Obligatorio en SAI régimen 501 campo 21. La clave con la que se identifica el destino de la mercancía en importaciones, tránsito interno o a la importación o el origen en exportaciones conforme al apéndice 15 del presente anexo 22 es opcional. La impresión de cuando se trate de pedimentos complementarios y tránsito internacional. El tipo de cambio. Este es obligatorio en SAI, el del régimen 501, campo 11. Este tipo de cambio del peso mexicano, SAI, deberá ser el tipo de cambio de la fecha que rija para el documento en gestión. 7. El peso bruto. Esto también es obligatorio en el SAI, también es el régimen 501, pero en el campo 17. Aquí va pues más que nada la cantidad en kilogramos. El peso bruto total pues de la mercancía. Y 8 es aduana ES, obligatorio en SAI igual régimen 501 y campo 7. La clave de la aduana y sección aduanera por la que la mercancía entra, que se llama importación, o sale, que es cuando pues se dice que es la exportación, al o del territorio nacional. Tratándose de operaciones de tránsito, que se deberá señalar la clave de la aduana y sección de arribo del tránsito. Los medios de transporte.
Aquí tenemos el 9, medio de transporte de entrada y salida, que es condicional en SAI, régimen 501, campo 20. Clave del medio de transporte en el que se conduce la mercancía para su entrada o salida al o del territorio nacional, ya sea medio de transporte de arribo, condicional en SAI, régimen 501, campo 19. Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la aduana o sección de despacho. 11. Medio de transporte de salida, condicional en SAI, régimen 501, campo 18. Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la aduana o sección de despacho. Ahora, vamos a los valores de nivel de pedimento. Tenemos los valores de dólares, que es el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América de valor en aduana de las mercancías conforme al campo 13 o del valor comercial de las mercancías conforme al campo 14, ambas de este bloque del instructivo según corresponda. Valor aduana. Tratándose de importación, tránsito interno a la importación o tránsito internacional, la suma del valor en aduana en todas las mercancías asentadas en el pedimento. Tratándose de exportaciones, este campo deberá declararse en cero. El precio pagado o valor comercial es el pago total en moneda nacional que por las mercancías importadas en tránsito interno a la importación o tránsito internacional haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Tratándose de exportación y retornos, se deberá expresar la suma del valor comercial de todas las partidas declaradas en el pedimento. Ok, ahora vamos a los datos del importador o exportador. El RFC del importador o exportador es obligatorio en el SAI, régimen 501, campo 9. El registro federal de contribuyentes del importador o exportador. El CURP del importador y exportador es condicional en SAI, régimen 501, campo 8. CURP del importador o exportador que efectúe la operación de comercio exterior. SAI se declarará nulo. Nombre, denominación o razón social del importador o exportador. Obligatorio en el SAI, régimen 501, campo 22. Nombre, denominación o razón social del importador o exportador, tal como lo haya manifestado para efectos de RFC, en caso de estar inscrito en este registro o en el caso de la utilización del RFC genéricos, el que conste en los documentos oficiales. El domicilio del importador o exportador. El domicilio del importador o exportador, tal como lo haya manifestado para efectos del RFC, compuestos de calle, obligatorio en SAI, régimen 501, campo 23. Número exterior, obligatorio en SAI, régimen 501, campo 25. Número interior, condicional en SAI, régimen 501, campo 24. Código postal, obligatorio en SAI, régimen 501, campo 26. Municipio y ciudad, obligatorio en SAI, régimen 501, campo 27. El valor de seguros no se registra en SAI. El valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional. Los seguros es opcional en SAI y es del régimen 501, campo 13. Importe en moneda nacional del total de las materias de los seguros pagados por las mercancías, siempre que no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado, campo 14 de este bloque, del lugar del embarque hasta que se los supuestos que refiere al artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera. Fletes. Esto también es opcional en el SAI, el régimen 501, campo 13. El importe en moneda nacional del total de los fletes pagados por el transporte de la mercancía hasta que se den los supuestos a que se refiere al artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado. Campo 14 de este mismo bloque, por la transportación de la mercancía. Ahora, embalajes. Este también es opcional en el SAI y régimen 501, campos 14.
es el importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del precio pagado. Campo 14 de este bloque, conforme al artículo 65, fracción 1, inciso B y C de la ley aduanera. Otros incrementables, este también es opcional, el régimen 501, campo 15. El importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado, de conformidad que lo establecido en la ley aduanera, incluyendo los conceptos señalados en los documentos que se anexan al pedimento o en otros documentos. Acuse electrónico de validación. Ese se obtiene en un archivo. El acuse electrónico de validación está compuesto de 8 caracteres, con el cual se comprueba que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la información transmitida para procesar el pedimento. El código de barras. Este no se registra en SAI. Este tiene que ser impreso conforme a lo que se establece en el apéndice 17. Clave de la sección aduanera de despacho. Esta es obligatoria, esta está en el régimen 501, campo 04. La clave de la aduana y sección aduanera ante la cual se promueve el despacho. Tratándose de operaciones de tránsito, se deberá señalar la clave de la aduana y sección aduanera del inicio de tránsito. Marcas, números y total de bultos. Esta no tampoco se registra en SAI. Son marcas, números y total de bultos que contienen las mercancías amparadas por el pedimento. Ahora vámonos con las fechas. Ok, las fechas son obligatorias en el SAI y están en el régimen 506, en el campo 3. Estas tienen que tener la entrada, que es la fecha de entrada de territorio nacional, el pago, la fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias con medida de transición, la extracción, la fecha de extracción de depósito fiscal, la presentación, la fecha de presentación, la importación de Estados Unidos o Canadá, que es la fecha de importación a Estados Unidos o de América o de Canadá, original, fecha de pago del pedimento original, para los casos de cambio de regímenes de insumos y para regularización de mercancías, excepto desperdicios. Seguido de cada descripción, deberá declararse la fecha con el siguiente formato: día, mes, año. Las tasas de nivel de pedimento. Está Contrib, que es descripción abreviada de la contribución que aplique a nivel pedimento, conforme al apéndice 12 del presente anexo 22. CVET tasa. Clave del tipo de tasa aplicable conforme al apéndice 18 del anexo 22. Tasa. Tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto, derecho de trámite aduanero conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y Accesorios de las Contribuciones, Recargos y Multas. El cuadro de liquidación. Concepto, tenemos la descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento o a nivel partida, que aplique conforme al apéndice 12 del presente anexo 22. FP, clave de la forma de pago del conceptor a liquidar conforme al apéndice 13 del presente anexo. Importe, es el importe total en moneda nacional del concepto a liquidar para la forma de pago declarada. El efectivo, se anotará el importe total en moneda nacional de todos los conceptos a pagar en efectivo. Otros, es el importe total en moneda nacional de todos los conceptos terminados en las formas de pago distintas al efectivo. Total, la suma de las cantidades asentadas en los campos 35 y 36 de este bloque del instructivo. Certificaciones. En este campo se deberán asentar las certificaciones de banco y de selección automatizada. Ahora aquí tenemos, un ejemplo del encabezado para páginas secundarias del pedimento. El encabezado de las páginas 2 a la última página es el que se presenta a continuación. Aquí tenemos que dice anexo de pedimento, viene el número de pedimento, tipo de operación y otros datos más. Ok, el pie de página de todas las hojas del pedimento. El pie de página que se presenta a continuación deberá ser impreso en la parte inferior de todas las hojas del pedimento.
En todos los tantos deberán aparecer el RFC, CURP y nombre del agente aduanal, apoderado aduanal o apoderado de almacén. Cuando el pedimento lleve la firma electrónica avanzada del mandatario, deberá aparecer su RFC y nombre después de los agentes del agente aduanal. Como aquí tenemos en el ejemplo. El pago de las contribuciones puede ser mediante el Servicio de Pago Electrónico Centralizado Aduanero, o PECA. El importador o exportador podrá solicitar la certificación de la información contenida en este pedimento en Administración General de Aduanas, Administración de Operación Aduanera. Nota: cuando el pedimento lleve la fiel del agente aduanal, no se deberá imprimir los datos del mandatario, tratándose de la Ley de Pago Electrónico Centralizado Aduanero. Esta se deberá imprimir en el pie de página del pedimento, únicamente en la primera hoja. El número de serie del certificado y la firma electrónica avanzada se generan en el régimen 800 del SAI y son obligatorios. Y fin del pedimento. Con el fin de identificar la conclusión de la impresión del pedimento, en la última página se deberá imprimir la siguiente leyenda, inmediatamente después del último bloque de información que se haya impreso. Fin de pedimento, número total de partida, clave prevalidador. Datos del proveedor o comprador. Se deberán imprimir los números del COBE generados con la transmisión a que se refiere la regla 1.9.15, que contiene la información de las facturas o documentos que expresen el valor de las mercancías que ampara el pedimento. Como aquí tenemos datos del proveedor o comprador, el número del COBE, vinculación y la Incoterm. Ok, tenemos el IT fiscal, el nombre, denominación o razón social, el domicilio, vinculación, número de factura, fecha, Incoterm, moneda de factura, valor monetario de factura, factor monetario de factura y valor en dólares. Tenemos los datos del destinatario, el IT fiscal, condicional en SAI, régimen 520, campo 3, nombre, denominación o razón social, nombre, denominación o razón social de destinatario de las mercancías y domicilio. Los datos del transporte y del transportista es, pues como aquí lo tenemos, el transporte, identificación y país, transportista, CURP, RFC, domicilio, ciudad y estado. Primero tenemos la identificación, que no debe llevar espacios intermedios, el país, el transportista, el RFC, el CURP, el domicilio, ciudad y estado. Los candados. Número 1. El número de candados. Después se va a poner la primera revisión, el cual se anotará el número de candado asignado en la primera revisión. Y la segunda revisión se anotará el número de candado asignados en la segunda revisión. Ahora, guías y manifiestos o conocimientos de embarque. Número, el guía, orden de embarque y el número, guía, conocimiento de embarque y el I. Nada más son los únicos datos que se va a poner ahí. Tenemos los contenedores, carro de ferrocarril, número económico del vehículo, etc. Número de contenedor, carro de ferrocarril, económico del vehículo. Se anotarán las letras y número de los contenedores, carros de ferrocarril o número económico de vehículo. Y tipo de contenedor, carro de ferrocarril, número económico del vehículo. Se anotará la clave que identifique el tipo de contenedor, carro de ferrocarril o número económico del vehículo, conforme al apéndice 10 del presente anexo 22. Aquí tenemos el ejemplo. Identificadores nivel pedimento. Tenemos la clave que define al identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo 22 y marca en la columna del nivel de dicho apéndice en la clave G. El complemento del identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. El complemento 2, este complemento del identificador aplicable conforme al apéndice
apéndice 8 del presente anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. El complemento 3 es del identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. Los descargos. Ok, tuvimos unos pequeños imprevistos técnicos, pero pues ya vamos a darle, ¿no? El número de pedimento original es obligatorio en SAI de régimen 512, campo 4. El número asignado por el agente operador aduanal o de almacén en la operación original, integrado con 15 dígitos que corresponden a, que se declara igual que en el encabezado del pedimento. La fecha de operación original es la fecha en que se efectuó la operación, obviamente la original, aun cuando se declara una rectificación en el campo 1. CVE pedimento original, la clave del pedimento de que se trate, conforme al apéndice 2 del presente anexo 22 en la fecha de la operación original. Aquí tenemos por ejemplo el ejemplo. Compensaciones. Como primer punto tenemos el número de pedimento original, es el número asignado por el agente apoderado aduanal o de almacén de pedimento en el que se generó el saldo a favor integrado con 15 dígitos. La fecha de operación original, pues es en la que, más que nada, eso dice todo, que es en la fecha que se efectuó la operación originalmente. En la clave de gravamen es la clave de gravamen, del que se está descargando saldo para compensación conforme al apéndice 12. El importe del gravamen. El importe del gravamen compensado que se descarga del saldo de diferencias a favor del contribuyente del pedimento original. Aquí también tenemos aquí el ejemplo. Los documentos que armarán las formas de pago son fianza, cargo a partida presupuestal, certificados especiales de tesorería público y privado. Las formas de pago. La clave de forma de pago del concepto a liquidar que corresponde al tipo de documento que se declara conforme al apéndice 13 del presente anexo. Dependencia o institución emisora. Nombre de la dependencia o institución que expide el documento. El número del documento, que es este número permite identificar este documento. La fecha del documento, cuando se expidió el importe del documento. El saldo disponible, que este campo será igual que el anterior cuando se utilice el total amparado en el documento en una sola operación. De lo contrario, se anotará el saldo disponible de documentos al momento de pago. El importe a pagar, que es el importe total a pagar del pedimento. Las observaciones a nivel pedimento. Son las observaciones en el caso de que se requieren algún dato adicional al pedimento. No deberán declararse datos ya citados en alguno de los campos del pedimento. Este campo no podrá utilizarse tratándose de pedimentos con clave A1, VF, VU, C2, C1, que amparen la importación definitiva de vehículos usados, así como sus rectificaciones tramitadas con pedimentos clave R1, conforme al presente anexo. SAI no se deberá declarar caracteres especiales tales como comillas simples o sencillas, acentos, asteriscos y guiones. SAI, al declararse este registro 511, este campo no podrá declararse espacios en blanco antes del PIPE o pues nulo. Aquí tenemos las partidas. El C, que es el número de la secuencia de la fracción en el pedimento. La fracción arancelaria aplicable a la mercancía según corresponda conforme a la TIGIE. El sub se deberá declarar de la clave de subdivisión cuando ésta sea requerida. BINC, clave que especifica si el valor de aduana está influido por vinculaciones comerciales, financieras o de otra clase, conforme a las siguientes opciones. Clave de descripción: 0, no existe vinculación; 1, si existe vinculación y no afecta el valor de la aduana; 2, si existe vinculación y afecta el valor de la aduana. MED-VAR.
Clave de método de valoración de mercancías importadas conforme al apéndice 11 del presente anexo 22. Este es opcional en tránsito por ferrocarril. UMC, clave correspondiente a la unidad de medida de comercialización de las mercancías señaladas en la factura correspondiente, conforme al apéndice 7 del presente anexo 22. Cantidad UMC, cantidad de mercancías conforme a la unidad de medida de comercialización, de acuerdo a lo señalado en la factura. UMT, clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de la TIGIE, conforme al apéndice 7 del presente anexo 22. Cantidad UMT, cantidad correspondiente conforme a la unidad de medida de la TIGIE. En tránsitos internos se deja vacío. PB/C, clave del país que vende en importación o del país que compra en exportación, opcional en tránsitos. PO/D, es en importación, clave del país de origen de la mercancía o donde se produjeron. En exportación es la clave del país del destino final de la mercancía, opcional en tránsitos. 12. Tenemos la descripción, que son renglones según se requiera. Cuando se rectifica un pedimento, la descripción de la mercancía debe ser idéntica al pedimento original. SAI, no se deberá declarar caracteres especiales tales como comillas simples o dobles, asteriscos y acentos. VAL ADU/VAL USD. Tratándose de importación, tránsito interno a la importación o tránsito internacional, el valor de la aduana de la mercancía expreso en moneda nacional y determinado conforme a lo dispuesto en el título 3, capítulo 3. Precio PAG/valor comercial. Valor en moneda nacional que corresponde a la mercancía, sin incluir fletes, ni seguros, ni otros conceptos. Precio UNIT. Es el importe del precio unitario. Este es el resultado de dividir el precio pagado entre la cantidad de unidades de comercialización de cada una de las mercancías. VAL agregado. Importe del precio unitario. Esto es el resultado de dividir el precio pagado entre la cantidad de unidades de comercialización de cada una de las mercancías. Vacío. Marca. Modelo. Código de producto. Tasa serían otras especificaciones. TT sería la clave de tipo de tasa aplicable, conforme al apéndice 18 del anexo 22. La clave, lo voy a decir el clave y pues cuál sería el tipo de tasa. Si la clave es 1, será la porcentual. 2 será la específico. 3, cuota mínima de TA. 4, cuota fija. 5, tasa de descuento sobre ad valorem. 6, factor de aplicación sobre TIGIE. 7, al millar de TA. 8, tasa de descuento sobre el arancel específico. Tenemos el FP conforme al apéndice 13 del presente anexo 22. El importe pues, es el importe total en moneda nacional de la contribución y aprovechamientos correspondientes. Y eso sería todo. Espero lo hayan entendido. Sé que son muchos requisitos que lleva pues este documento, pero a medida que se van desarrollando se va haciendo muy fácil y muy práctico. Entonces, sin más que decir, me despido. Que tengan un excelente día, tarde, noche cuando lo estén viendo y nos vemos en la próxima. Adiós.